pero aquí en Naiquile ya está como declarada la capital nacional del charango. Nos despedíamos de Sucre, nuestra casa, durante un mes y medio, y después de todo lo sucedido, te recomendamos ver el capítulo anterior. Por fin retomábamos viaje, con ruta hacia el oriente del país. La idea era avanzar hasta donde el cuerpo de Camilo lo permitiera, pero no esperábamos comenzar de nuevo el viaje con todo lo que sucedió en estas primeras 24 horas. Primer parada después de esta vuelta maravillosa, volver a empezar en el viaje. Me he sentido muy bien, no me ha dolido casi la herida, me he sentido cómodo y bueno, con eso de verdad te agradezco por todos los cuidados, a ti, a Maggie, a esa hermosa mujer que también me apoyó tanto, y a toda la hermosa familia en Sucre. Han sido los primeros kilómetros muy tristes, pero bueno, ya con el pasar de las horas, de los kilómetros, como que uno ya empieza a asimilarlo y empieza ahora a absorber lo nuevo, ¿cierto? Sí, como hemos dicho, pues es necesario esto, se sueltan personas hermosas, lugares a los que uno ya estaba acostumbrado. Hemos venido como reflexionando y acompañándonos como en este momento que es así nostálgico para los dos. Más bueno, hay que seguir y es una alegría, para mí es una alegría volver a ver a Camilo ahí conduciendo, volver a estar en Changua, que ya hace más de mes y medio que no lo estábamos. Y ver eso, que este es el producto, el fruto de esa recuperación, de esos cuidados, así que bueno, contenta por eso y también disfrutando la ruta, paisajes hermosos que nos regala Bolivia, esas montañas ya con calor, creo que vinimos muy arropados para este calor que está haciendo. Y ahora pues dirigiéndonos como hacia el oriente. Hacia el oriente. Bueno, ¿les tenemos que contar algo? Esa noticia es que sí o sí debemos salir de Bolivia. Estamos por cumplir los 90 días que inicialmente nos dieron al entrar al país. Nosotros fuimos a una oficina de migración en Sucre y nos dijeron que solo dan una visa de turismo de 90 días por año, que se podía renovar, pero es todo un trámite y no es seguro que nos den una prórroga. Por esa razón cambiaron los planes, nos quedan tan solo 10 días para salir del país. Pero como Camilo está recién operado y le cuesta manejar por muchas horas, decidimos parar en Naiquile sin saber lo que encontraríamos allí. Llegamos a Naiquile, 170 kilómetros aproximadamente desde que salimos desde Sucre, y bueno, se siente la para de un mes y medio, me está doliendo el cuerpo, me está doliendo un poco la herida, así que bueno, creo que vamos a quedarnos aquí, no forzar mucho el cuerpo. Nos cuentan que aquí hay un museo del charango, así que vamos a aprovechar para ir a conocerlo. Igual el lugar está muy bonito. Aquí llegamos a un café y muy lindo el lugar también. Nos han tratado muy bello y el pueblo es hermoso. Ya les mostramos un poquito más. Pero bueno, contentos de que ya, primeros 170 kilómetros, hay que retomar el ritmo de ruta poco a poco, no forzar el cuerpo. Potosí nació el charango. Sucre es la sede del charango, pero aquí en Naiquile ya está como declarada la capital nacional del charango. ¿Por qué? Porque los artesanos que hacen estos hermosos charangos, casi la mitad son de aquí y de aquí son reconocidos como los mejores. El Museo del Charango muestra en su interior los mejores charangos construidos año tras año, donde se puede apreciar una colección que inicia en 1984, en un recorrido que lleva a disfrutar de variedades como los gualaichos, calampeados, selectos, ronrocos, tallados y extravagantes, que en total suman más de 320 charangos en exhibición. Muy recomendada la visita aquí al Museo del Charango, sorprendidos y bueno, deleitándonos con estas notas. Y también aquí se encuentra el charango más pequeño del mundo, mide tan solo 6 milímetros.
Pues primeramente buenas tardes y pues dar la bienvenida al Museo del Charango Aykile, que es la capital mundial del charango. Estamos justamente en el Museo del Charango Aykile, de la tierra del charango. Entonces, y también al mismo tiempo dar la invitación a todos los que van a ver y que vengan a conocer el Museo del Charango Aykile, que es la tierra del charango, ¿no? Entonces, que podemos complacer con un tema que es Carnaval Ayquileña y dice así. Bueno, contamos con mucha suerte. Aquí la gente del Museo del Charango han sido tan amables, han estado muy pendientes y ahora nos van a llevar a un taller donde fabrican charangos. ¿Qué tal esa vuelta al viaje? Qué fortuna, vino con toda, que allá vamos. Aquí queda dentro Changua del museo, aquí va a quedar segura. Vamos. ¿Cómo es tu nombre? Franks Navia. Franks Navia. Muchas gracias, Franks. Y Nazario Cejas. Nazario, El guía del museo. el mejor charanguista de Bolivia. Ya nos vemos. Y ahora vamos a conocer la catedral, vamos a hacer una parada aquí para conocerla adentro, que nos dice que es muy linda, que vamos. ¿A qué punto llegamos? Esta es la guía de la integración. Por aquí se llega a Sucre, se va a Sucre, a Cochabamba y a Santa Cruz. Entonces, estamos en el punto tripartito entre estos departamentos. Muy bien, muchas gracias por traernos acá. Apenas supo de nosotros, Franz nos llevó a conocer a Aykile. Orgulloso de su terruño, nos contaba historias con mucho apasionamiento y con cada palabra comprendíamos más la importancia de Aykile para Bolivia y para el mundo. Entre charla y charla llegamos a un taller donde fabrican este emblemático instrumento. Aquí estamos con... Ariel Valeriano Nogales. Eres un artesano de... Artesano constructor de charangos en Aykile, de Aykile. ¿Sí? ¿Cuánto te demora hacer un charango? Un charango dependiendo de la calidad sería. Un charango básico se puede hacer en unos 3 días. 3 días. Sí, normal. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te apasiona de esta profesión? Hacer en total toda la construcción. Trabajar con la madera y darle ese sonido que tiene el charango. ¿Y para ti qué es el charango? Es un instrumento andino, boliviano, ¿no? Sí. También es un instrumento como símbolo de aquí de Aykile. Es la capital mundial del charango Aykile. Sí. Por eso más que todo también por mantener la cultura. Ah, bien. ¿Y ese con qué materiales lo hiciste? Este es naranjillo, se llama, que viene de allá del oriente boliviano. Nos traen unos amigos que trabajan con madera. Este sería esa madera, que se llama naranjillo. Este es pino abeto, que normalmente viene de Europa, de los Alpes. ¿De los Alpes? Sí. ¿Cuánto puede llegar a costar un charango de esos? Esta estaría por los $200. $200. Sí. ¿Quién te enseñó a fabricarlos? Un
un vecino de mi papá que vive aquí en Aiquile igual, que se llama Zona San Martín, que está al este de la población de Aiquile. Se llama Grover Trujillo Velarde. ¿Y te apasiona lo que haces? Sí, es como decir mi vida. Le tengo mucho amor, mucho cariño a esto. ¿Y las nuevas generaciones se están interesando por el charango o se ha venido perdiendo un poco? Veo que se está perdiendo un poco, no, ya no hay mucho interés, parece, por mantener la construcción de charangos artesanal. ¿Y quieres hacer una invitación a que las personas que vean este video que vengan? Sí, claro, con mucho gusto aquí nos pueden visitar. Aiquile siempre ha sido escuchado por el charango. Y les invitamos a toda la gente que va a ver este video, que nos está viendo también, para que se lleve un lindo recuerdo de Aiquile. Y de esta manera inicia un charango, así que bueno, tengo como el sueño de aprender a tocar charango. Y bueno, ver cómo empieza. Qué interesante haber podido venir a un taller donde fabrican charangos. ¿Toca ahí, das clases? No. ¿No? Pero está muy bueno. Muchas gracias. Sí, Gracias a ustedes por la visita. Ajá. Bueno, sería interesante que toda la gente como ustedes que pasa por Aiquile no se vaya por la circunvalación, ingresen a Aiquile y van a tener la oportunidad de conocer los talleres del charango, el museo del charango, la gastronomía de Aiquile, que es interesante, única tenemos que decir, porque estamos alejados de diferentes ciudades, ¿no? Entonces, a todos los youtubers que pasan, a los que están caminando por Sudamérica, por el mundo, conozcan Aiquile, entren, dense la vueltita por Aiquile, no se van a arrepentir. Bueno. Como última recomendación venimos aquí al Parque Hochi, donde hay una escultura hermosa del charango gigante que representa muy bien lo que es este lugar y de verdad que impresionante. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho, y también el detalle del bombo, que es como la tarima. Así que bueno, agradecidos otra vez por esta oportunidad de este lindo recorrido por Aiquile, que sin pensarlo se dio. Y allá va nuestro guía, salió, no huyas, Frank. Muy bacano, muchas gracias por todo, Aiquile, de verdad que hermosa sorpresa nos das, qué manera de volver al viaje, y queremos, bueno, muchas más sorpresas, ¿cierto? Y así va terminando este día, mire, con amigos, aquí en Aiquile, tomando cafecito con pan. Miren eso, un saludito ahí para Colombia. Un saludo para todos los colombianos, a la página Rolombian. Así son todos de aquí, son así de buenos todos. Sí, siempre, los isleños son buenos. Qué bueno, Para todos, ¿no? para todos. Unas palabritas. No, saludos. Esperamos estar así en Colombia. Eso. Ya bienvenidos todos, ya saben. Hola Colombia. Llegaba la noche a Aiquile, así que Franz nos invitó a comer en el negocio de una pareja de colombianos trabajadores, donde venden arepas, patacones y muchos platos al estilo colombiano. Recordamos muchos sabores de nuestra tierra. Y cerramos este día comiendo comida colombiana con buena compañía. Aquí nos recomendaron, aquí con los parceros, una pareja de colombianos que se la ¿Cómo están? Bien, bien, aquí, dándole, camellando. Eso. Duro. Él es Camilo de Manizales y tú. Ahí está, miren, qué belleza. Felicitaciones. Qué lindo negocio, muy rico todo. Bueno, Cuando vengan aquí a Aiquile, vengan aquí a visitarlos. Hágale, que vengan por aquí bienvenidos, para atenderlos de la mejor manera. Terminando la arepita, está muy rica. Gracias.
Bueno, aquí llegamos a nuestra morada de esta noche aquí en Aikile. Muchas gracias. ¿Quién lo iba a pensar? En el Coliseo. No, bienvenido siempre. Encantados de tenerla acá en Aikile. Sí. Qué bueno, entonces ya saben, todos los viajeros que quieran venir a Aikile, en el Coliseo hay un buen lugar. En el Coliseo es posible, hay mucho espacio para poder estar tranquilos, seguros y bueno, gratis, que es lo mejor. Y aparte conocen un lugar tan bonito, lleno de cultura y algo de un instrumento tan importante como el charango. Así que imperdible. Gracias. Gracias. Brings me down. That without my love for the ocean, I will be no one. Bueno, este fue el lugar elegido para dormir esta noche, el Coliseo Municipal de Aikile. Primera vez en nuestras vidas que acampamos en un lugar así que va a ser una primera experiencia. Agradecidos con la Municipalidad de Aikile, aquí que nos prestaron el Coliseo. Esperamos tener una linda noche, recargar energías y continuar descubriendo este Bolivia sorprendente. Sorprendente, que nos íbamos a imaginar saliendo de Sucre, que íbamos a comer comida colombiana, que nos iban a hacer un tour guiado por Aikile, ni siquiera pensábamos parar en Aikile, la idea era seguir un poco más. Bueno, así nos sorprende el viaje y bienvenido sea. Y como dice Camilo, a descansar para mañana seguir. Aquí ya estamos con Franz. ¿Cómo estás? Muy linda noche. Ah, sí, más bien. No, nada. ¿Y aquí nos traes? ¿Qué vamos a desayunar? Es coco fresco, es el desayuno típico de nuestro pueblo. Y esto es pastel. Bueno, pasteles de cinta. Pastelitos de queso. Ah, qué rico. Gracias. Bueno, el desayuno del día. Pastelito de queso. Pastelito. Tienen que hacer así. Ah, Si no se van a quemar. Toca chuzarlo ahí, mire. Qué lindo, mire esa postal. Qué lindo estar aquí. sí. Mire, qué bello compartir aquí con toda la gente. Qué fortuna, así empieza el día. Aquí como dato curioso, aquí para darle un poquito más, ya terminé y me dan otro poquito. A eso le llaman yapa. En Colombia es ñapa, ¿cierto? Yapita. Y se dice Yapita. casera. Casera, caserita. Ya nosotros caseros también. También. Esa Co- relación. Colombia es vecino. Besi. 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 Muy delicioso este desayuno con toda la energía. Ya vamos con la energía suficiente para la ruta de hoy. Muchas gracias, Franz. Espectacular, Franz. Gracias por tanta amabilidad y gracias por ser un buen embajador de Aikile. No, gracias a ustedes por visitar y que más gente como ustedes visite Aikile. Eso. Adiós. Gracias, Gracias por la visita a Aikile. Y así fue nuestra vuelta al viaje después de la recuperación de Camilo, bastante movida e inesperada. Si esto te pareció increíble, no te puedes perder los capítulos que vienen. Nos vemos el próximo domingo. Desde que entramos a Bolivia he estado muy pendiente de nuestro recorrido por este país.
¿Estás planeando el viaje de tus sueños? Mereces que sea una realidad ahora, pero no dejes que se convierta en una pesadilla. Para que viajes tranquilo, no olvides incluir una asistencia al viajero y asegura tu viaje. Entra al cotizador que encuentras en la descripción y encuentra la mejor opción. Tienes un 5% de descuento si usas el código Rolombian Travel.